Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal de nuevo, Tiempo y Atención. Hoy tenemos la segunda parte de ese podcast nuevo que tiene que ver con el chamanismo y los viajes chamánicos por todas partes del mundo. El primero ha sido ¿qué es un chamán? Recordaros que en el canal también hay 9 capítulos acerca del trabajo de Jacobo Greenberg, acerca de México y sus mundos chamánicos, donde recorro todos los libros y lo que cuenta de cada uno de los chamanes con los que él se encuentra. El tema de hoy es el éxtasis y el sacrificio. Bienvenidos a este viaje, tiempo y atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, donde vamos a entrar en el éxtasis y en el sacrificio. Cuenta William Blake que el cuerpo del hombre no es distinto de su alma. El maestro zen Suzuki Roshi solía hablar del concepto de darle la vuelta a la civilización. Y una manera de reconectar con esa esencia de la naturaleza y de lo sagrado como naturaleza es ciertamente volver, siendo tan difícil hoy en el mundo urbanita en el que vivimos, a sumergirnos en el mundo chamánico. El neochamán es una persona, neochamán, que sería como los nuevos chamanes de ahora, es una persona de nuestros días a quien las experiencias de la muerte con respecto al sí mismo, limitado, y el renacimiento extático resultante de ello, conducen a la autoadquisición. ¿De qué? De poder sobre uno. Y eventualmente al sacrificio. En un sentido estricto, el chamanismo tiene sus orígenes en experiencias religiosas de Siberia y Asia Central. Yo también diría que lo que antes era América, como se llamase entonces, que la verdad es que no lo sé. En un sentido estricto, el chamanismo tiene sus orígenes en Siberia, Asia y en América. Los aborígenes usan el chamanismo en curaciones psicoespirituales para mantener la armonía con los reinos vegetal, mineral y animal, y para conservar lo que se puede llamar solidaridad cultural. En un sentido más amplio, el chamanismo es la herencia aborigen de todos nosotros. Es el eslabón perdido del conocimiento total, que no excluye nada, porque la ciencia excluye el espíritu. El chamanismo no excluye nada. Donde quiera que las fuentes del universo lleguen a incorporarse a la imagen humana, el chamán emerge como modelo de poderes regenerativos y extáticos con S, con X, de éxtasis. La experiencia chamánica está presente en la vida de todos, en el mundo moderno, en la totalidad, en lo eterno, en la realidad, en lo fragmentario, en lo caótico. De nuevo, Mircea Eliade afirma que el chamán es el maestro del éxtasis. El éxtasis no sirve solo de nutrición intrínseca para el chamán, sino también de fuente de energía curativa para el conjunto del orden social al que pertenece, a través de su conexión entre el espíritu y la naturaleza. Porque la naturaleza es química. La naturaleza también es ciencia. Por eso el chamán aglutina naturaleza y espíritu. Si contemplamos la experiencia del éxtasis como central en el chamanismo y consideramos las diversas tradiciones místico-religiosas como extensión cultural de la experiencia extática, comenzaremos a discernir una fuente común a todos, a todas las religiones incluso, antes de que se convirtieran en Estado. El conocimiento de nuestra religión, en su esencia, equivale a adquirir el poder de alcanzar directamente experiencias extáticas. Considero que el éxtasis
y el sacrificio constituyen el corazón tanto del poder original como del neochamanismo. La palabra éxtasis procede del término griego éxtasis, que significa desplazarse, alejarse de los sentidos. Del éxtasis emana el sacrificio en el verdadero sentido de la palabra, consagrar. El éxtasis y el sacrificio son experiencias chamánicas necesarias en medio de la desintegración global contemporánea de las tradiciones y su desorientación resultante, surgidas para convocar nuestros poderes regenerativos internos. La armonización de los mundos espiritual, social y natural forma parte intrínseca de la experiencia de iniciación chamánica. Por eso, en el viaje con psilocibina se habla muchas veces de la experiencia de muerte. De la muerte del ego. Esto es interesantísimo porque el que lo ha experimentado y que puede haber llegado a esa muerte en ese viaje de una manera con susto, sin susto, le transforma, yo diría que la vida. Dicho esto, vamos a entrar ahora en el mundo chamánico y en el éxtasis. ¿Qué es el éxtasis chamánico? Tanto el chamanismo como ciertas tradiciones religiosas, místicas, han usado durante mucho tiempo el término éxtasis. El maestro sufi Inayat Khan dijo: me gusta definir el sufismo como una metafísica del éxtasis. Seguidamente, continuó explicando que el desplazamiento desde nuestra plataforma ordinaria, es decir, lo cotidiano, a la plataforma divina, desencadena el éxtasis. Si el éxtasis es la consciencia humana, trasladada a la plataforma divina, debemos preguntarnos cuáles son las características de dicha plataforma. Las 6 preguntas que figuran a continuación nos ayudarán a definir el éxtasis y también a poner de manifiesto lo que ciertas tradiciones religiosas y no religiosas, entendidas como chamánicas, tienen en común. Pero también vamos a averiguar en qué medida se diferencian del mismo. Así podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es el éxtasis sinónimo de trance o de un estado que use los métodos del trance? Esta pregunta yo ya podría empezar a responderla, pero vamos a esperarnos. ¿Hay mecanismos que inducen al trance? Sí. ¿En ese trance puede haber éxtasis? Sí y no. ¿Es el trance lo mismo que el éxtasis? Segunda pregunta. ¿Se alcanza el éxtasis a través del silencio, la inmovilidad y las prácticas solitarias o con métodos en los que intervenga el sonido, el movimiento y las actividades colectivas? Bueno, ahí tenemos Stanislav Grof con El camino del psiconauta, donde explica todas estas cosas. Es un libro, son 2 libros en realidad, el tomo 1 y el tomo 2. Es interesantísimo. Tercera pregunta. ¿Se experimenta el éxtasis consciente o inconscientemente? ¿Puede el chamán recordar la experiencia del trance? Por cierto, la experiencia del éxtasis y del trance no solamente es un asunto que tiene que ver con los chamanes. Le puede pasar a cualquier persona. ¿Se experimenta el éxtasis, cuarta pregunta, como un vuelo o viaje mágico, como una unión con la divinidad o como una experiencia del vacío? Esa pregunta es interesantísima también. 5. ¿Es el éxtasis una experiencia ultrasensible de voces y visiones o una experiencia ajena a dichos fenómenos? Interesantísima también. Yo ya puedo responder a todas esas preguntas, y muchos de vosotros también, pero vamos a esperar un poquito más. Y 6. ¿Es el éxtasis un estado de inspiración o de posesión? La primera cuestión es la de si el éxtasis y el trance son sinónimos. Antes de analizarlo, conviene subrayar que para muchos autores la palabra trance significa posesión espiritual. Pero de eso
hablaremos en la sexta pregunta. En un estudio antropológico sobre la posesión espiritual y el chamanismo, M. Lewis utiliza los términos éxtasis y trance como sinónimos. En mi opinión, éxtasis y trance no son sinónimos. El trance, para mí, es como el camino nuevo, alternativo, psicodélico. El éxtasis es algo que puede ocurrir durante el trance. Porque durante el trance pueden ocurrir muchas cosas. El éxtasis es una de ellas. En el trance pueden ocurrir visiones, voces, árboles que hablan, animales, recomendaciones, guías. En el éxtasis, yo hablo bajo mi experiencia de lo que he vivido, no hay nada de esto. Es una sensación gigantesca, eterna, en el que hay todo. Yo no puedo definirlo con imágenes, ni mucho menos con palabras, ni siquiera con conversaciones. Pero vamos a investigar un poquito más. Duncan MacDonald, al traducir al poeta sufí Ghazali, describe el término árabe wa'id como éxtasis o estado tipo trance. Al describir el candomblé brasileño en Bahía, Roger Bastide usa los términos franceses trance y extase, como prácticamente sinónimos. Mircea Eliade los usa también de un modo intercambiable, como cuando dice que entre los samoyedos los grandes chamanes emprenden el viaje estático en estado de trance. De nuevo, en mi opinión, el trance es el camino en el que te encuentras. Estados de conciencia alterados. El éxtasis es una consecuencia, no tiene por qué ser siempre. La segunda cuestión es saber si el éxtasis se alcanza por medio de lo que las tradiciones religiosas denominan oración y meditación, o por los métodos catárticos de las tradiciones chamánicas, o por plantas, o por inspiración divina, diría yo. El silencio, la solitud y la inmovilidad propios de la oración y la meditación son el término opuesto de la danza, los cantos y los tambores chamánicos. De nuevo, yo me refiero y os invito a que leáis El camino del psiconauta, de Stanislav Grof, y tantos otros. Es más, también os invito a que leáis Los mundos chamánicos, el México chamánico, de Jacobo Greenberg, donde tenéis de primera mano digo, no interpretaciones, de primera mano, lo que cuentan los chamanes con los que él se encuentra, y que filma y que graba, y que ve. Por ejemplo, entre los pigmeos de Malasia, el chamán entra en trance y alcanza el estado de éxtasis bailando. Asimismo, en la religión americana de la danza de los espíritus del siglo XIX, los miembros de la congregación bailaban ininterrumpidamente durante 5 o 6 días, en los que intervenían los cantos y los tambores. Bueno, pues ya os digo yo que si bailas 5 o 6 días, intervienen los cantos, los tambores y alguna planta extra para aguantar, porque si no, no aguantas. Por otra parte, en el yoga bhakti, el gurú le transmite silenciosamente una canción al discípulo a fin de alcanzar el dhyana o estado superior de éxtasis. Más datos. Según Gilbert Rougent, Santa Teresa de Jesús utiliza la palabra éxtasis, pero distingue dos aspectos del mismo: unión y arrobamiento. Unión es unión. Arrobamiento es como un estado un poquito de vergüenza, de hacia adentro. El arrobamiento, dice Santa Teresa, es grande la ventaja que hace a la unión, y en dicho estado el cuerpo queda como muerto, sin poner nada de sí muchas veces, y como le toma se queda siempre, sin sentado, sin las manos abiertas, sin cerradas, porque aunque pocas veces se pierde el sentido, algunas veces me ha acaecido a mí perderle del todo el sentido. Pocas y poco rato. El arrobamiento de los místicos cristianos es una inmovilidad que va más allá de la unión con Dios.
a diferencia del éxtasis chamánico, en el que no se habla de unión con un Dios supremo. Hablar de arropamiento cristiano que va más allá de la unión con Dios, yo no lo entiendo mucho, porque si estás unido con Dios, no creo que haya nada más, sea Dios lo que sea. Cuando estás en éxtasis, por lo menos lo que yo he vivido, no hay nada más. No es que no haya nada más, es que está todo el tiempo en un incesante bucle armónico, no hay nada más. Son los cantos religiosos semejantes a los tambores y cantos chamánicos, cuyo propósito es el de invocar un estado de trance. El estado sufi, denominado fana, implica una aniquilación en Dios, a la que se aspira mediante unos cantos que invocan a Alá denominados dhikr. La repetición japonesa del nembutsu es también algo semejante. Otro autor, Luis Gardet, relaciona el fana sufi con el samadhi, la absolución de toda acción. No obstante, los cantos de los sufis y de los budistas japoneses son más parecidos a los tambores y cantos rítmicos chamánicos que la práctica del yoga que conduce al samadhi, en la que toda acción queda abolida. Aquí hay una parte que a mí me parece interesantísima, para ir ya quitando cosas de en medio, y es que el chamán está en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Mientras que los sufis no. Los budistas japoneses no. La naturaleza no juega un papel tan importante como en el chamanismo, sea siberiano, sea americano, mexicano, peruano, guatemalteco, el que tú quieras. El objeto del éxtasis chamánico es adquirir introspección a fin de curar y guiar a almas. Digamos que el chamán no trabaja para él, no hace una introspección personal. Eso va por otro camino, ese es su mundo en el que nadie entra. El chamán está para dar un servicio a la comunidad y al individuo o a los individuos. La aniquilación del sí mismo, del ego personal o la unión con Dios no es una experiencia chamánica, sino claramente religiosa, pero tanto el chamanismo como ciertas tradiciones místicas religiosas usan la danza, la canción y los tambores para inducir al éxtasis. La tercera cuestión es analizar si el éxtasis surte del efecto de despertar, consciente o inconscientemente, al participante a estados superiores de energía abocados a descubrir la realidad definitiva. En el éxtasis no hay preguntas, no hay respuestas. Lo sabes todo, te lo has preguntado todo. No hay fin, no hay meta. No hay despertar, no hay estar dormido. Está todo. Ciertas formas de canalización y de posesión por parte de los espíritus se caracterizan por la amnesia total de la experiencia, mientras que otras formas de éxtasis, tanto de prácticas inmóviles, oración y meditación, como frenéticas, tambores, cantos y danzas chamánicas, son plenamente conscientes. A pesar de que algunos autores hacen referencia al estado inconsciente de los chamanes cuando están en trance, para mí dicho estado es de posesión más que de éxtasis. En la curación por medio del trance extático, el chamán averigua la causa de la enfermedad y el método exacto de curación. Por consiguiente, el recuerdo de la experiencia extática es esencial para la aplicación del tratamiento, a pesar de que a veces los chamanes no están dispuestos o son incapaces de hablar de la misma. En mi opinión, el estado de amnesia equivale a un estado de posesión, en el que la voluntad del participante queda marginada, tanto en las religiones tradicionales como en el chamanismo. La cuarta cuestión es averiguar si el éxtasis es una experiencia de vuelos mágicos, un viaje o una forma de impulsar las facultades individuales a la consecución de un estado que elimine toda sensación de sí mismo. Para mí el éxtasis es el estado total. Se llega a través de un viaje, no tengo duda. No tengo duda, no quiere decir que imponga a nadie eso. Es que yo no tengo duda. Para ti y para otros puede ser de otra manera. Yo no tengo duda acerca de que para mí es eso. No estoy imponiendo nada.
no es un impulso de facultades individuales, no importan las facultades individuales. Porque tú estás en éxtasis y ni siquiera podría decir que tú estás en éxtasis porque tú dejas de ser tú y eres todo. Individuo, universo, todo. Por lo tanto, hablar de mi éxtasis es un poco absurdo, porque la percepción no es de mi éxtasis. Mircea Eliade, de nuevo, ha utilizado la palabra éxtasis para definir un estado de samadhi en el que se alcanza un estado de ser puro. Así distingue samadhi de éxtasis. Asimismo, Patanjali, del que hemos hecho los 4 libros, los Sutra Yogas de Patanjali, independientemente y luego todos juntos, reconocida autoridad del yoga en la India, Patanjali, la autoridad la podemos dejar ahí, no importa la palabra autoridad, habla del samadhi como absorción completa en una unicidad que excluye pensamientos e impresiones de los sentidos. Perfectísimo, esto totalmente de acuerdo, por haberlo sentido. La 4ª cuestión está más relacionada con la posibilidad de que el alma regrese y se una a la fuente como ser puro, o persista en su búsqueda. No hay búsqueda en el éxtasis. La experiencia de la plenitud del ser o del vacío del no ser, la plenitud del ser para Santa Teresa es el arrobamiento, o del vacío del no ser es el sunyata budista, el fana sufi. Puede diferenciarse de las experiencias visionarias de los viajes chamánicos a los que Eliade se refiere como vuelo mágico del alma. Por cierto, repito como repetí en el primer capítulo, vamos a viajar a los mundos chamánicos. He empezado por una vertiente que puedo llamar europea o indoeuropea y vamos a ir hacia la vertiente americana, preamericana, precolombina. Vamos a viajar, así que tener paciencia porque vamos a tocarlo todo. Y todo con dignidad, con respeto, con sagrado, también sin tonterías, porque ya, como dije en el primer capítulo, los chamanes también hay poderes. Al final el chamán es un agente, y digo un agente, un personaje, un miembro de la comunidad. Entonces, si el chamán no dirige bien, o el chamán por ser el referente, imaginaros, de la sociedad que resuelve cosas, pues al final se convierte en una persona de poder. Tiene poder. Cuantas más veces acierte, más poder. Pero en esa lucha de poder también hay poder, porque después de ese chamán tendrá que venir otro chamán o otra chamana. ¿Y quién elige a esa chamana? Entonces vamos a tratar todo con sinvergüenza. Me encanta, con sinvergüenza. Con respeto, con preguntas, entendiendo que el chamanismo está por todas partes. Y que también hay mucho chanta que se llama chamán. Y ahora más que nunca. Por ejemplo, con la misma psilocibina, después de María Sabina, en Estados Unidos ahora mismo hay 200 iglesias psicodélicas. Para mí son follódromos andantes. Sí. También se utiliza esto para el ocio, en fin, ya sabéis. Es que sigue habiendo gurús de estos de la eterna liberalización, de comunas y cosas de esas. Por tanto, vamos a tocarlo todo, como hago siempre. El término griego éxtasis hace referencia a la experiencia del acto de desplazarse por el espacio y, por consiguiente, es más parecido al viaje chamánico o vuelo mágico. Mircea Eliade tiene un libro, El vuelo mágico, del alma del chamán. Eliade cita muchos casos entre amerindios y altaicos, de ascensos y descensos a reinos normalmente invisibles para curar o guiar el alma enferma o fallecida al lugar que le corresponde en el universo. Yo, el lugar que le corresponde en el universo, siempre lo he interpretado y lo interpreto como la vibración que te corresponde, o que te ayuda, o que te da paz, no una vibración negativa. Porque cada cultura tiene sus sistemas de visualización, y digo sistemas porque son las mismas cosas. La pantera, el leopardo, los ángeles, los rubios, los bajos,
Sí, cada uno tiene el suyo, los hindúes, los carros. Sí. Los vuelos mágicos predominan también en los mitos y técnicas místicas en la India. El desplazamiento a enormes distancias en un abrir y cerrar de ojos o el volar como un pájaro son algunos de los poderes que los hindúes atribuyen a los reyes, los magos y los arhats. Según Patanjali, volar por el aire, es que volar tiene que ser por el aire, es uno de los poderes conocidos como siddhis, que obtienen los maestros del yoga. En la literatura china abundan también los relatos del arte de los inmortales y de los seres capaces de volar por el aire. Los chamanes Bon del Tíbet se sirven de sus tambores como vehículos capaces de transportarles por el aire. La quinta cuestión es, por cierto, Patanjali dice que esos poderes cuando los obtienes, que los olvides, porque si los vas a utilizar para la fiesta de la patria o para la reunión de amigos o para pegarte un vacileo con los demás, pues no sirven de nada. Es más, es muy fácil haber llegado ahí y volver para atrás. Es más, volver para atrás significa involucionar, cargarte todo lo que has aprendido para atrás. La quinta cuestión es si el éxtasis es un estado en el que se experimenta información criptestética o si dichos fenómenos están ausentes del mismo. Un estado criptestético es un estado en el cual tú percibes cosas que normalmente no percibirías. Esta cuestión es semejante a la cuarta, pero se centra primordialmente en los efectos clarividentes de los viajes chamánicos, en lugar de la experiencia de aniquilación del sí mismo, es decir, la muerte del sí mismo, la muerte del yo. Las visiones de iniciación de un chamán siberiano incluyen el ser testigo de la desintegración y renovación de su propio cuerpo, así como visiones de diversos espíritus. En realidad, el chamán, ya cuando es chamán, ya ha pasado por muchas muertes, no tiene que volver a morir cada vez que entra, a mirar, a hablar, a rescatar. Eso ya pasó. A menudo estas experiencias parecen perfectamente reales, a pesar de que los psicólogos pueden que las califiquen como alucinaciones. Muchos místicos cristianos y sufíes experimentan también visiones y voces suprasensibles, que los psicólogos modernos podrían calificar de alucinaciones. Muchas personas experimentan, no hace falta ser cristiano, ni sufí, ni rezador, ni monje para experimentar visiones y voces suprasensibles, criptestéticas, como se diría. Mucha gente, yo diría que muchísima gente. Esto no es un reducto solamente para estos. Están todos, en muchos de nosotros. Podemos diferenciar los fenómenos clarividentes de las alucinaciones en cuanto a que las auténticas voces y visiones pueden ser verificadas, ya sea con experimentos parapsicológicos o por las auténticas directrices que se ejercen en la vida de quienes las experimentan. Esto es importante, porque por ejemplo ahora que hace tiempo ya que habéis oído de los archivos acásicos y todas estas cosas, y gente que te dice, yo te leo los archivos acásicos. Había un autor, que no recuerdo muy bien, que era buenísimo, que decía, mira, perfecto, ¿cómo puedes saber tú si una persona tiene acceso a tus archivos acásicos? Pues muy fácil. ¿Cómo de fácil? Pues que te dé datos. ¿Cómo? Que te dé datos. Si tú estás con una persona que te dice, voy a ir a tu archivo acásico, vas a verlo, le pagas o no le pagues, pues entonces esa persona tiene que tener la capacidad de, por ejemplo, contarte cosas de tu vida atrás, de la vida que tú has vivido, de la hora que tú recuerdes, no de karmas atrás, ni cosas de esas, que también se puede ir, pero podemos empezar por el principio, es decir, esta vida, y que te cuente cosas que dices, es imposible que esta persona las sepa, porque nunca la he visto a esta persona. En internet no está mi vida, mi historial biográfico, bibliográfico, de qué hice yo con 10 años. Eso, si es capaz de hacer eso, si una persona es capaz de hacerte eso, de contarte esas cosas, que esto hay, que hay, entonces te dices, pues vale, esta persona sabe leer los archivos acásicos, mis archivos acásicos, y por ahí te puedes ir, si quieres, para atrás o para adelante y escuchar. El que no te cuente así de claro es un chanta. ¿Así? Vamos, que tiene que haber prueba de las cosas. Que tiene que haber curación, que tiene que haber prueba o datos. Lo otro es aire.
La realidad criptestética tiene su propia temporalidad. En otras palabras, muchas experiencias de sucesos criptestéticos paranormales, vamos a ponerlos así porque esto de criptestéticos es un poco especial, pueden tener lugar en escasos segundos o minutos del tiempo cronológico. Henry Corbin, otro autor que me gusta muchísimo, hablando de la visión criptestética del ángel de la tierra, describe la facultad de imaginación más allá de lo imaginario como arbitrario e irreal, cuando afirma que la imaginación activa inducida de este modo no producirá una construcción arbitraria e incluso lírica que se interponga entre nosotros y la realidad, sino que por el contrario actuará directamente como facultad y órgano de un conocimiento por lo menos tan real como el de los órganos sensoriales. Por ejemplo, bajo mi experiencia de los 3 viajes que he hecho de psilocibina, comparto absolutamente que la experiencia y la experimentación extrasensorial es absoluta. Pero de nuevo, puede ser partidaria, porque puede ser mi conciencia. La única parte que rescato como real, absoluta, es la experiencia de éxtasis que viví en los 3 viajes. Ahí no hay nada más que lo que hay y es todo. Lo otro pueden ser interpretaciones, pueden ser mejores, peores, y con eso hemos de tener cuidado. Puede haber mensajes, hay mensajes, en mi caso hubo mensajes clarísimos, pero los tienes que tratar, los trato con mucho respeto y sobre todo, usándolos para mí, no para los demás, para liderar a los demás, para hacer de guía de los demás, ni nada de eso, nada de eso. Porque puede ser que tú tengas esa visión de guía para los demás y tú también la tengas, y otro, y al final lo que tenemos son 1000 guías guiándonos a todos porque alguien te ha dado con la varita después de un viaje de setas, o de LSD, o bufo alvarium, o música y tambores. Y es importante lo que estoy contando, porque estoy hablando de los chamanes, pero no nos estoy excluyendo nosotros. Nosotros estamos en lo chamánico. Nosotros somos parte de lo chamánico. Y hay personas, hay muchas, conocidas y sin conocer, con dotes chamánicas. Que abren la puerta. Por eso entrar en libertad y salir en libertad es vital. El chamán te puede abrir la puerta, te puede hablar, te puede decir, puede hacer una guía. Pero eso no quiere decir que él, como sea chamán, o ella, porque sea chamana, tenga el poder sobre tu decisión. No lo tiene. No se lo puedes dar. Una cosa es la pregunta, la guía, la curación. Otra cosa es que tú pierdas tu individualidad porque el chamán, la chamana o quien sea se quiere apoderar o te quiere marcar todo el tiempo por dónde tienes que ir tú. Eso lo tienes que aprender tú, yo. Porque si no, volveríamos a caer en lo de siempre, buscando en el afuera. ¿Cómo está el chamán? ¿Para qué voy a yo preguntarme? Si ya está el chamán. ¿Para qué me voy a preguntar? Pues no, amigos. Por eso estoy contando la cosa como la estoy contando. No estoy diferenciando entre el chamán y nosotros. Estamos en un todo, en el que voy a tratar del chamanismo, de muchos tipos de chamanismo, pero sobre todo de nosotros. Nosotros no estamos excluidos de la ecuación, nosotros somos ecuación. La sexta cuestión es si el éxtasis es un estado en el que el participante está inspirado o poseído. Yo diría que ni inspirado ni poseído, simplemente es un estado de ser. ¿Bajo qué punto? Bajo mi experiencia. Habrá gente que os contará que sí, posesión, que ha hablado, que se ha encontrado marcianos, setas, enanos, estructuras que hablan, árboles, perros, gatos, lo que os dé la gana. El éxtasis se puede llegar por la oración, por la luz, por el canto, por las plantas, por los hongos. Sí, amigos, sí. Pero para mí el éxtasis es una cosa, es un estado al que he llegado a través de un camino. El éxtasis no es garantía de que si haces un viaje de setas psilocibinas que llegues, ni mucho menos, no tiene por qué llegar. Puede pasar o no puede pasar. El IADE aclara dicha distinción
cuando afirma que la diferencia entre una persona espontánea y temporalmente poseída y un profeta radica en el hecho de que el último está siempre inspirado por el mismo Dios o espíritu y puede encarnarlo a voluntad. Bueno, pues esto es lo que dice Eliade, que supuestamente viajó mucho, hizo muchos viajes silocidios, como Carl Jung y tantos otros. La verdad, yo creo que esto depende de la cultura en la que tú te hayas nutrido, cultivado y vivido, de nada más. Para mí el término chamán pertenece más a una inspiración que a una posesión. El estado de inspiración deliberadamente inducido es, en mi opinión, el propio tanto de los chamanes como de los místicos religiosos. A pesar de que tanto el chamán como los místicos religiosos pueden haber estado poseídos al recibir su llamada, su poder radica en haber superado el estado involuntario e irremediable de víctima de la posesión espiritual y en haberse curado. Es decir, entrar en libertad, salir en libertad. No sé cuántas veces voy a repetir esto en este canal, pero esto es vital, es esencial. ¿Por qué es esencial? Para que podamos tener una conversación con nosotros y podamos tener una conversación con lo otro. También es cierto que cuando uno recurre a las plantas y a los hongos, hay una cosa que es evidente. Cuando la has ingerido, amigos, no hay vuelta atrás. Entonces esto de entrar en libertad y salir en libertad hay que darle otra vuelta de tuerca, porque es decir, has entrado, lo tienes en tu torrente sanguíneo, en tus neuronas, no te puedes escapar, te toca trabajar en tu libertad. ¿Y cuál es ese trabajo de tu libertad? Enfrentarnos a nuestros miedos. Y aquí hay muchas ayudas de muchos tipos. Por ejemplo, Terence McKinnon, esto lo haré más tarde en otro lugar, en otro tipo de audio, cuenta una cosa interesante. A mí me llama mucho la atención porque en el tercer viaje que tuve un viaje malo, que fue un gran viaje, llegó un momento que me quería salir y no me podía salir, entonces adopté una postura fetal, intenté hasta dormirme hasta que me di cuenta que no podía salir de ahí, era una estupidez. Llamé a mi guía, que actuó de mi sitter, se llama en inglés, que era mi hermano, y le dije, Tete, todo está bien, sácame de aquí, ayúdame. No, ayúdame, no le dije sácame de aquí, y él me ayudó. Y entonces Terence McKinnon cuenta dos cosas. Si estás en un mal viaje del cual no puedes salir porque ya lo tienes ya en el torrente sanguíneo, llámese plantas, psilocibina, lo que tú quieras, no adoptes nunca la postura fetal de escape. Les recomiendo dos cosas. Una, fijaros qué cosa, estamos hablando de los chamanes, ¿eh? Una, o te pegas una pitada de marihuana, o, si no te va eso, ponte a cantar. Yo a Terence McKinnon le hago mucho caso porque este señor habrá hecho más de 200, 300, yo qué sé, o más viajes de todo tipo. Por lo tanto, tiene información muy buena. ¿Hay que hacer muchos viajes de ese tipo? No. Hay gente que puede hacer uno perfectamente. Hay gente que no hace ninguno. Yo he hecho 3. Estos meses atrás en Estados Unidos he estado tentado a hacer otro, pero las 2 veces que he estado tentado a hacer otros he dicho que no. Momentos antes he dicho que no. ¿Pasa algo? No. En casi todas las tradiciones religiosas, solo a los inspirados se les considera auténticos portavoces de la verdad. Sin embargo, con mayor frecuencia en el chamanismo, las religiones suelen hacer hincapié en la transmisión de enseñanzas a partir de un profeta original o sujeto inspirado, Mahoma, Moisés, Buda, Jesucristo, Rama, etc., en lugar de la revelación directa e inspiración de los seguidores. Por cierto, Jesucristo, nunca te dijo lo que tienes que hacer. No, abrió las puertas, esto hay, esto digo, esto cuento. No nos obligó a nadie. Yogananda, en su libro, no obliga a nadie. Esta es la diferencia. No podemos obligar a nadie. Un chamán no puede obligar a nadie. Te puede decir. En ese decir hay una invitación a que tú aprendas, veas, mires.
El chamán sigue siendo chamán. Nadie le va a quitar el coso del chamán. El chamán puede ver muchas cosas, pero eso no quiere decir que tú seas tonto. El chamán, al igual que los profetas y maestros religiosos, se convierte en un ser inspirado, es un ser inspirado por las circunstancias y también es poderoso. ¿Pero por qué es poderoso? Porque aquí hay que hacer una diferenciación entre poderoso para ti o poderoso para los demás. Y claro, es poderoso porque cura, ve, te dice. Entonces, como siempre estamos mirando al extranjero, al exterior, pues claro. Pero un verdadero chamán, que hay verdaderos chamanes, te puede contar, ve, te cuenta y te deja elegir y te invita a elegir. Te guía, mira, he visto esto, y tú guías. No podemos tener miedo. No podemos perder nuestra libertad. Porque es control. Y sí, en el mundo chamánico hay guerras de poder, hay poderes en la sociedad. Por eso, vamos a revisar un poquito más acerca del chamanismo después de estas preguntas. Y vamos a llegar hasta este punto y seguidamente en el próximo capítulo trataremos del sacrificio, el chamán como sacrificio. Así que vamos a entrar en la parte final de este capítulo. Del análisis que acabamos de hacer acerca de las diferentes cualidades del éxtasis, podemos extraer lo siguiente acerca del chamanismo. El trance es habitual en el chamanismo, lo es, pero solo lo es en ciertas religiones. Puede ser, porque algunos necesitan de cosas extras y otros no. El éxtasis, para mí, se llega a través de un camino, que la gente lo llama trance. Ese trance puede ocurrir por bebidas, por luz, por música, por tambores, porque lo tienes, o por plantas, hongos, más conocido como drogas. Hoy en día, drogas, plantas psicodélicas. El chamanismo comparte con ciertas formas de la tradición religiosa el uso de métodos para inducir al éxtasis, lo que ya acabo de nombrar. El éxtasis chamánico, a diferencia del de ciertas tradiciones religiosas, como el samadhi budista, el fana sufi y el estado beatífico cristiano, Santa Teresa, es un estado de viaje o vuelo mágico. Es una manera de verlo que a mí me gusta mucho. El chamán, a diferencia de otros estados de misticismo religioso, incluye fenómenos clarividentes, voces, visiones, animales, facilita orientación e información, cura y tiene un fin de ayuda a la comunidad, pertenece a la comunidad, no es un ser autoexcluyente. Y el chamanismo es un estado de inspiración, nunca es un estado de posesión. Dicho esto, amigos, os envío un abrazo grandísimo en este camino juntos del chamanismo, de los diferentes chamanismos. Hoy hemos tocado el éxtasis, tocaba éxtasis y sacrificio, hemos tocado el éxtasis porque ya tenemos mucho. Mañana continuamos con el sacrificio, el mundo chamánico y el sacrificio del chamán, que vamos a tratar de entender de qué va esto. Y recordaros, vamos a tocar todo. Ahora mismo estoy en un lugar indoeuropeo. Ya viajaremos hacia el otro lado. Si queréis más viaje hacia el otro lado, tenéis los mundos chamánicos de Jacobo Greenberg en el podcast que tenéis en el canal, 9 capítulos enteros, fascinantes. Un abrazo grande, hasta mañana.